Usos políticos y sociales de la historia. ¿Para qué sirve la historia? Es una gran pregunta. Es muy recurrente entre los estudiantes de la disciplina, incluso entre los profesionales. Por una parte, por ejemplo, existen muchísimos museos que buscan preservar y conmemorar la memoria histórica. Hay bastantes canales de televisión, incluso muy conocidos, como History Channel, que se dedican a narrar y recrear hechos del pasado y biografías de grandes personajes. También hay muchos libros de texto de historia que nos acompañaron durante toda la educación básica. Hay muchísimas películas basadas en hechos históricos, así como novelas históricas. Hay muchos departamentos gubernamentales e instituciones creadas exclusivamente para la conservación y producción de la historia, sin dejar de lado la existencia de muchos archivos históricos, hemerotecas, bases de datos, fonotecas, en fin, muchos sitios que fungen como grandes depósitos que almacenan información sobre el pasado y que su mantenimiento requiere un gran esfuerzo colectivo, sobre todo financieramente hablando. Aunque resulta por todo lo anterior muy claro que tenemos un gran interés por la historia y por la preservación de la memoria, la pregunta sigue siendo, ¿para qué hacemos todo esto? Y aquí una pequeña advertencia, porque no existe una respuesta unívocamente correcta. A diferencia de las otras disciplinas, la historia no se puede reducir solamente al conocimiento que produce, ya que también cumple una importante función social. Es decir, el discurso histórico repercute en la realidad social, más allá de la validez o invalidez de las hipótesis que determinado historiador o historiadora argumente. Debido a que los discursos históricos no se sustentan solo en la validez teórica, la historia está cargada con muchas nociones ideológico-políticas y, por tanto, con distintas nociones sobre su utilidad. En este sentido, la utilidad y la legitimidad de la historia son cosas distintas y la preocupación que tenemos porque la historia sea útil no debería perjudicar la validez teórica de la disciplina. De tal manera que hay muchos ejemplos sobre los usos sociales y políticos de la historia que han tenido un gran impacto en la realidad social. Entonces, en resumen, pues la historia tiene dos grandes usos. Por un lado, la función social, que como dijimos es independiente de la validez teórica, tiene un impacto social y organiza el pasado en función del presente, así como por otra parte, ya que estamos hablando de las repercusiones sociales del discurso histórico, suele servir como una guía para la acción colectiva o individual debido a toda la carga ideológico-política que sostiene. Y por otra parte, podemos identificar la función teórica que se refiere exclusivamente a la parte del conocimiento histórico, es decir, al proceso cognoscitivo de la historia, que tiene que ver con la explicación histórica, así como la comprensión de procesos históricos.